Y el día de hoy estamos ya aquí en la sala pues para platicar con Bernardo Castro. Él es psicólogo y nos va a platicar el día de hoy de cómo crear autoestima. Bernardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. La verdad estoy muy honrado de esta invitación aquí a Cafeteando y pues vamos a iniciar con un tema muy interesante. Así es, muchas gracias por venir. Oye, Bernardo, para empezar, ¿qué es la autoestima? ¿Y dónde se compra? Buena pregunta. La verdad, de hecho, es un tema un poquito complejo porque autoestima, todos lo decimos, todos lo usamos esa palabra, pero en realidad poco sabemos, incluyéndonos los psicólogos, a qué nos referimos con esto de autoestima. En realidad, la primera vez que se empieza a utilizar en psicología es en 1890, y un psicólogo y filósofo, William James, lo empieza a acuñar y lo define como el acto mediante el cual una persona se asigna un valor a sí mismo. Entonces se está autoestimando. ¿Qué tan valioso es? Aquí el problema es que a qué nos referimos con valioso, qué es lo que se está valorando y cuál es la métrica, cómo podemos medir qué es lo que se valora. Entonces hay situaciones medio complicadas, sin embargo, indudablemente es una parte fundamental para poder desarrollar otro concepto importante que es el autoconcepto, la idea que yo tengo de mí mismo. Si partimos que la autoestima va de lo valioso, ¿quién determina qué es valioso y qué no es? Ok, eso es algo difícil de responder porque de entrada lo que es valioso o lo que nosotros valoramos no siempre es lo mismo. Yo te podría preguntar, por ejemplo, Fer, ¿qué es lo más valioso para ti en la vida? Pues para mí puede ser mi familia, puede ser mi trabajo, puede ser mi persona, mi salud. Exacto, entonces te preguntamos a ti, yo coincidí en la mayoría de las que dijiste, yo también, mi familia, mi esposa, mi hijo, pero hay personas que pueden decir, no, para mí valioso simplemente es mi religión, para mí valioso puede ser mi carro, para mí valioso puede ser mi equipo de fútbol, y es igual de válido, cada uno de nosotros podemos asignarle un rol importante a distintos aspectos. Entonces aquí el conflicto es que no todos tenemos el mismo concepto de valor. ¿De dónde viene? Pues eso viene justamente del contexto en el que vamos creciendo, de nuestra cultura, de cómo nos educan nuestros padres. Entonces ahí es donde empieza el problema porque todos nos valoramos, pero no valoramos las mismas cosas. Pero todas las cosas son válidas, ¿es correcto? Justamente si nosotros tomamos una postura más relativista, tendríamos que llegar a esta conclusión. Si cada uno de nosotros tenemos un concepto de valor, entonces todas las cosas en cierto sentido serían válidas. Aquí lo importante es cómo hago yo para llegar a esto que para mí es valioso. Y también el problema con el autoestima es cómo el hecho de que yo me esté valorando de una forma positiva o negativa, eso me va a permitir que yo pueda ser feliz en esta vida. ¿Crees que el problema de no tener autoestima es precisamente a que nos regimos a los valores externos y de otra persona y no realmente estamos buscando los valores que para nosotros realmente son importantes? Completamente de acuerdo, creo que diste justo en el punto. El problema es que nos educan para ver la vida de una forma, valorarla de una forma, y nosotros ciegamente estamos buscando lo que se supone que es valioso, pero en últimas, si yo desarrollo una alta autoestima, yo valoro cosas que en realidad no son importantes, no voy a ser feliz. Y yo puede ser lo contrario, yo puede ser que tenga una valoración negativa porque todo el tiempo me dijeron es que tú no eres bueno, tú te portas mal, es que no le echas suficientemente todas las ganas, entonces puedo tener también una autoestima muy baja y puedo estar deprimido. Entonces el problema es que tener una exagerada autoestima, tener una baja autoestima, no sirve de nada si yo no puedo lograr tener una consistencia con lo que en realidad yo quiero. Ese es el problema. ¿Cómo tener un autoconocimiento? ¿Cómo saber lo que realmente a mí me gusta y lo que para mí es valioso? Cuando nos están vendiendo por todos lados que el éxito se ve así, que la felicidad se ve así, que la belleza es de cierta forma. ¿Cómo construirla personal? ¿Cómo conocerte? Claro, de hecho es muy complicado. Últimamente hay un concepto que muy probablemente todos hemos escuchado, que es la deconstrucción, este proceso mediante el cual yo tengo que ponerme a reflexionar, tengo que yo identificar el por qué hago lo que hago, qué es lo que en realidad quiero, y es un proceso que en realidad es complicado, es por eso que existimos algunos profesionales que vamos ahí ayudando, tratando de guiar a las personas, pero la parte más importante es, uno, el yo tratar de, a pesar de los éxitos o los fracasos, yo tratar de amarme a mí mismo independientemente de eso. Hay un concepto que actualmente se está acuñando y es el concepto de autocompasión como una alternativa a la valoración propia. En la autocompasión, independientemente de si yo tengo un éxito o un fracaso, yo me acepto como soy, estoy comprendiendo mis dolores y yo sé que
yo soy más allá de lo que hago, más allá de mis éxitos y de mis fracasos. Ok, muy bien. Una vez que ya está uno en el autoconocimiento, una vez que está ya uno dando los primeros pasos para la autoestima, ¿qué es lo que debe de hacer o qué ejercicios tú recomiendas para ir fortaleciendo esa autoestima? Porque no iniciamos de 0 a 10, ¿estás de acuerdo? Claro, completamente. Sí, de hecho, uno de los aspectos fundamentales es que acá en el argot de los psicólogos se le denomina la difusión cognitiva, tiene que ver con el hecho de quitarle el peso a los pensamientos, porque hay veces que yo le doy tanto valor a este pensamiento que me dice, es que eres bueno, eres malo, no, lo estás haciendo o no, que yo creo que es verdad y empiezo a actuar como yo pienso. El detalle es que si yo te digo que, por ejemplo, ahorita está haciendo muchísimo calor, no porque yo te lo diga, no porque lo que nos pongamos a pensarlo significa que nos va a dar calor. Un pensamiento no se convierte en una realidad a menos que nosotros hagamos algo al respecto. Entonces, una primera parte es yo tratar de darle el valor al pensamiento. Un pensamiento es solo eso, un pensamiento. Si yo en un momento me equivoco y digo, oye, ¿sabes qué? Lo hice mal, tengo que saber que eso es un pensamiento. No significa que yo soy una mala persona, no significa que tengo que agarrar este saco y decir, ahora yo soy el que hace las cosas mal. Yo tengo que aprender a relativizar más lo que sucede y lo más importante es que tengo que dejar de concentrarme en lo pasado, en lo futuro y tengo que centrarme en lo que está ahorita aquí presente. El día de hoy es un regalo, es un presente. Así es. Entonces el primer paso sería, primero, estar consciente de nuestros pensamientos, ¿no? Porque uno puede pensar cualquier pendejada en cualquier momento, pero estar consciente de lo que uno está pensando y después ir seleccionando los pensamientos, ¿es correcto? Claro, y además de irlo seleccionando, algo que es importante es que tenemos que aceptar tanto lo bueno como lo malo. Como tú decías hace un momento, nos han vendido una idea de que nosotros tenemos que ser siempre el más exitoso, el bueno, positivo, nada sale mal, pero no, la vida no es así. En la vida hay cosas malas, hay cosas buenas y eso no significa que no vamos a poder disfrutar. Tenemos que darle la bienvenida a todo como venga, no porque me pase algo malo, no porque tenga un fracaso significa que yo soy un fracasado, sino significa que tuve un fracaso y a partir de él voy a aprender y yo voy a seguir. Entonces, tenemos que aprender a aceptar, no evitar las cosas negativas, tenemos que continuar a abrazarlas y lo que tenemos que hacer es comprometernos en cómo puedo yo mejorar, cómo puedo yo evitar a la próxima este fracaso, pero sin estarme juzgando y sobre todo el no retirarme el amor propio. Entonces también el segundo paso sería cómo ver estos pensamientos, ¿no? Claro. No verlos solamente como reprocharlos desde la parte negativa, sino ver de qué forma podemos sacarle provecho a lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Claro, y siguiendo con estos pasos, creo que el tercer paso sería el centrarnos en los hechos. Centrarnos en lo que está sucediendo, centrarnos en las personas que tenemos a nuestro alrededor, centrarnos en lo que está ocurriendo ahorita. A veces se nos olvida el apreciar cosas tan sencillas como estos hermosos adornos que tenemos aquí en la mesa, la agradable compañía de tener una persona a nuestro lado. Y entonces es más importante que nosotros nos centremos en lo que estamos haciendo ahorita en lugar de cosas que todavía no pasan o que ya pasaron. Digamos que vivir el presente en lugar de estarte mortificando por lo que va a pasar porque todavía ni pasa. Exactamente. Y luego el problema es que si vivo mucho en el pasado, eso me lleva a la depresión. Si vivo mucho en el futuro, me lleva a la ansiedad. ¿Sí? Entonces estoy esperando que algo pase. Oye, fíjate que precisamente lo que acabas de comentar nos lo comentó Chuy, otra persona, otro especialista que viene aquí a la sala de Cafeteando, y decía exactamente las palabras que tú acabas de decir. Cuando vivimos en el pasado, nos lleva a la depresión. Claro. Cuando vivimos en el futuro, nos lleva a la ansiedad. Claro. Y él comentaba que también cuando uno vive obsesivamente en el presente, también te lleva al estrés. Claro, sí, es que no podemos olvidar que tenemos un pasado, todos tenemos una historia y tenemos planes, queremos cosas que queremos lograr a futuro, entonces no podemos cortarlo de golpe, hacer como si no existiera, pero tenemos que recordar que yo lo estoy viviendo ahorita con lo que aprendí en el pasado y orientándome hacia donde quiero ir al futuro. Algo que es inevitable es que vamos a cambiar, queramos o no, estamos cambiando constantemente. De nosotros depende orientarnos a dónde queremos ir con este cambio. En este caso, regresando al tema de la autoestima, el detalle es que yo puedo valorarme, pero eso no tiene por qué definir el hecho de que yo soy una buena persona o mala persona y lamentablemente desde que somos niños se nos enseña que si haces algo mal, eres un niño bueno, eres un niño malo, Santa Claus te va a traer carbón o te va a traer regalos. Entonces el problema es que la valoración a veces nos lleva a nosotros
imponer qué tipo de consecuencias va a haber. Entonces, esa sería la parte complicada de la autoestima. Oye, Bernardo, ¿y cómo pasar a una autoestima? Una vez que uno ya tiene la autoestima arriba, mira, una vez que uno, ya lo que uno le diga le vale lo que el viento a Juárez, ¿cómo pasar a ese nivel, pero sin estar juzgando a los demás? Ok, eso es muy complicado. Creo que todos quisiéramos tener esa receta. Es difícil porque no todos los casos son iguales, por eso no hay una sola forma de llegar a este punto. Y de entrada, el autoestima y el autoconcepto yo lo voy a definir con base en el otro. Yo siempre me voy a estar comparando con el otro. Inicialmente me comparo con papá, me comparo con mamá, con los hermanos, con los compañeros. Entonces es inevitable el yo estarme comparando y también es inevitable que yo tenga ciertos juicios. Yo puedo verte y puedo tener una opinión sobre ti. Aquí lo importante, y regresando al paso 1, es que no porque yo tenga una opinión, significa que esa opinión es la que va a determinar cómo me voy a comportar. Tenemos que aprender a separar ciertas opiniones. Yo puedo ver a alguien y decir, oye, no me gustó cómo se vino peinado, por ejemplo yo, pero decir, bueno, no porque no me guste significa que yo tenga que ofenderlo o decir algo. Entonces, no tiene nada de malo el hecho de que yo tenga mi opinión, pero tengo que aprender justamente a identificar cuáles son los límites, sobre todo cuando estoy interactuando con otras personas. Y el mismo contexto es el que nos determina qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que tener los ojos abiertos aquí. Muy bien, otra palabra que acabas de dar es la comparación. ¿Crees que la comparación no ayuda a la autoestima? Creo que la comparación es inevitable en el autoestima, pero indudablemente nos lleva a crear una autoestima que no es saludable. Cuando tenemos una autoestima muy baja, por ejemplo, se pueden generar situaciones como el síndrome del impostor. Esto se ha observado mucho, sobre todo en mujeres que son muy exitosas, pero a pesar de sus logros, son personas que creen que no merecen esos logros. También se ha visto en hombres, pero sobre todo en mujeres. ¿Y por qué? Y el detalle es que siempre se están comparando justamente con las otras personas, en este caso con los compañeros, y como tienen una autoestima bajo, siempre se dijeron a sí mismos, es que yo no soy tan bueno como fulanito, es que yo no soy tan bueno como ella, aunque en realidad ya tengan el logro, ya tengan el puesto de trabajo, tengan el título, muy por dentro dicen, no me lo merezco. Y hay un sentimiento, no soy suficiente, o inclusive creen que son impostores, dicen, chin, se van a dar cuenta que en realidad no debí de tener este trabajo, no debí de tener esto, y el problema es que surge de esta continua comparación, cuando no tendría yo por qué estarme comparando con otra persona, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Yo tengo que aprender a compararme con lo que fui y con lo que quiero hacer. Ese tipo de comparaciones son más saludables. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bernardo. La verdad, el tema, mira, da para más, es un tema muy interesante. Claro. Es un tema que vamos a seguir tratando y por supuesto vamos a seguir desmenuzando aquí en Cafeteando para que juntos podamos pues cada vez ser mejores personas y podamos sacar lo mejor de nosotros en todos los momentos. Gracias, Bernardo, por acompañarnos. A ti, Fernando, gracias. Tus redes sociales, por si alguna persona quiere contactarte, tener alguna plática por ahí, alguna consulta. Claro, en redes sociales estoy como Bernardo Castro, también estoy trabajando yo en el Centro de Atención Psicológica Conciencia, en Río Tíber, número 111. Mi número de celular es 228-106-6258, entonces ahí se pueden comunicar y pues igual, ojalá que luego pueda estar también por acá para seguir con estos temas y seguir hablando. Sí. Vas a seguir viniendo, vas a ver que sí. Muy bien. Porque aparte lo dices de una forma muy clara. Muchísimas gracias a Bernardo Castro, él es psicólogo que el día de hoy nos acompañó con el tema de cómo crear autoestima. Mientras tanto, pues ahora nosotros vamos con mucho más y regresamos.